Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Así comenzamos. Lo hacemos en Nueva York, en Estados Unidos, en medio de fuertes medidas de seguridad. Comenzó hoy el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, considerado el mayor caso de narcotráfico en los estrados judiciales de la Unión Americana. De ser encontrado culpable, el narcotraficante podría enfrentar la cadena perpetua. La Fiscalía alega que Guzmán y su organización criminal siguen siendo una de las principales amenazas para los Estados Unidos. A esta hora avanza el proceso de elección del jurado, del que no se conocerán los nombres como parte de las medidas de seguridad que se han tomado desde ya para protegerlos. Y NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón, allí en la Gran Manzana. Alejandro, ya lo ve en pantalla. ¿Qué se conoce hasta ahora de este primer día de juicio contra El Chapo? Alejandro, buena tarde, te escucho con atención. Hola Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Comenzamos este contacto en la tarde con un avance, un desarrollo de último momento que ha tenido lugar hace minutos en el interior de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El juez Brian Cogan, a cargo de esta causa, ha concluido el examen de los 40 primeros posibles jurados para este caso. En el transcurso de la mañana se hizo el examen de los primeros 20 y ya a esta altura de la tarde se ha terminado con la revisión del otro grupo de 20. Hay aproximadamente un conjunto de 100 de posibles jurados que han sido citados directamente por la justicia de los Estados Unidos y ya a esta altura de esta primera jornada de elección de jurado ha concluido el examen de los primeros 40, un proceso que al menos deja ya 2 primeras anécdotas que vale la pena destacar porque revelan parte de las personas que han sido llamadas por la Corte. En el segundo grupo que ha sido examinado por el juez Brian Cogan hubo un latino de origen colombiano que explicó a la Corte cómo él tenía una especie de predisposición ante cualquier persona acusada por narcotráfico, dado que en su infancia vivió en la ciudad de Medellín y fue víctima de la violencia que en ese momento infligió sobre esa ciudad Pablo Escobar. Y justo por esa razón el juez Brian Cogan, a cargo de la causa, decidió excusarlo y no incluirlo dentro del grupo de potenciales jurados. Más temprano, en la jornada de la mañana, uno de los entrevistados que mayor atención generó dentro de la sala del juez Cogan era una persona dedicada al entretenimiento, quien confesó ser imitador de Michael Jackson y justo por esa profesión lo que le generaba era una especie de problemas o de dificultades en materia de disponibilidad. Sin embargo, al menos por ahora, esa persona imitadora de Michael Jackson todavía sigue siendo parte del panel de posibles jurados que a la larga se va a reducir a un número de 12. Por ahora, nosotros hemos hecho en el seguimiento de esta noticia un contacto con un abogado especialista en estos casos criminales que en el pasado ha defendido también a otras personas acusadas por narcotráfico y que además ha tenido y enfrentado procesos ya con el juez Brian Cogan, el mismo que tiene a cargo ahora el proceso contra El Chapo Guzmán. Y él, en los siguientes términos, nos explica parte del proceso y de lo que ha sucedido en el transcurso de esta jornada. Vean. En la Corte Federal es el magistrado que supervisa lo que se llama el voir dire, ¿no? El proceso de interrogar a los jurados. Sin embargo, es posible que Cogan tome el mando aquí en términos de interrogarlos. Y aquí no hay intercambio entre los abogados comparado al sistema estatal. No hay interrogatorio o intercambio entre los abogados y los jurados. Ellos van a leer ciertas contestaciones, le van a dar una lista de preguntas. Ya se la han añadido los abogados, cosas específicas que sí, para ver si tienen prejuicio, ¿no?, contra el Chapo, si conocen el caso, los detalles, se han
familiarizados con las noticias y si tienen alguna perspectiva negativa, pero va a tomar un par de días y van a ver como unas 500 palabras que tienen que contestar. Y está secuestrado el jurado también. Alejandro, ya son las 4 o 5 minutos de la tarde en Nueva York y queríamos preguntarte precisamente por ese despliegue de seguridad que se ha hecho el día de hoy por el comienzo del juicio contra el Chapo Guzmán. Tengo entendido que hasta un helicóptero está vigilando la zona. Quería preguntarte qué más sabemos de este gran operativo. Las autoridades locales han, por supuesto, previsto estos esquemas adicionales de protección a la Corte, no solo para garantizar la seguridad de quienes han sido convocados a esta fecha, en particular de elección de jurados, sino también hace parte de los mecanismos que ya desde toda la fase de preparación para este juicio adelantaban las propias autoridades. Recuerden que Joaquín El Chapo Guzmán ha permanecido recluido desde enero de 2016 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, que es conocido como la Guantánamo de la ciudad de Nueva York, un centro penitenciario de máxima seguridad que lo albergó durante todo este tiempo y que a raíz de esta circunstancia forzó un extenso desplazamiento de las autoridades locales para transportarlo desde Manhattan hacia Brooklyn, donde nos encontramos ahora, dado que es la Corte Federal del Distrito Este la que tiene ahora mismo el caso de El Chapo Guzmán, un dispositivo que se ha visto similar en las últimas horas y justo en esta primera fecha de juicio en contra de El Chapo. De hecho, hay algunos vehículos blindados que todavía están alrededor de la Corte, oficiales fuertemente armados e incluso varias unidades caninas que constantemente están rondando por todo lugar, garantizando que no haya ninguna amenaza en contra del tribunal. Y es justamente estas medidas de seguridad las que van a permanecer reforzadas o adicionales en tanto que tenga lugar este proceso que se prevé que dure entre 3 o 4 meses. Carlos. Bien, vamos a agradecer a Alejandro Rincón, nuestro periodista destacado en la Gran Manzana, en Nueva York, dando cobertura hoy a el inicio del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Allí ha hecho el reporte durante todo el día, probablemente lo voy a volver a ver en el informativo de NTN 24. Alejandro, por ahora lo dejo descansar. Una muy buena tarde. Ya son las 4:07 minutos de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. A esta hora vamos a revisar otras noticias que hacen parte de la agenda informativa del día. Y es noticia la batalla por el control del Congreso de los Estados Unidos que ha entrado ya en su recta final. En los comicios de este martes, los demócratas buscan arrebatarle la mayoría en el Congreso al Partido Republicano, al que pertenece el presidente Donald Trump. El actual mandatario y su antecesor, Barack Obama, han sido los grandes protagonistas de esta contienda. Emiliana Molina, periodista en NTN 24 en Washington, tiene toda la información sobre las horas previas a estas elecciones legislativas que prometen ser más que emocionantes. Emiliana, te escucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, están poniendo todas las cartas sobre la mesa y haciendo los últimos esfuerzos para lograr que todos los residentes salgan a las urnas en las próximas horas. También es importante mencionar que, según expertos del Centro de Investigaciones Pew, hay al menos 50,000 hispanos que residen en distritos que están actualmente en disputa, lo cual lleva a estos expertos a decir que el voto latino podría ser decisivo. De acuerdo a la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, el 25% de hispanos registrados para votar ya lo ha hecho. Los demócratas y republicanos luchan hasta la última gota para lograr un triunfo en las elecciones legislativas. Unas elecciones donde el voto latino podría ser decisivo. Si 23 distritos se cambian de un partido al otro, cambia el control de la Cámara. Y los hispanos pueden ser el voto decisivo en 176 y lo que hace falta son 23. En la carrera para asegurar el control del Congreso, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado las tácticas de Donald Trump. El mandatario estadounidense ha mentido o repetido mensajes engañosos en más de 6,000 ocasiones, según el Washington Post. Obama ha utilizado estos mensajes para entusiasmar el voto de los demócratas. Esperemos que nuestros hijos estén viendo todo esto, que ha sido tan perverso, repetido y ampliamente también. Vergonzosamente. Una mentira. Según expertos, los demócratas podrían lograr grandes avances en la Cámara de Representantes. Trump ha cumplido en esta recta final con una jornada apretada en Ohio, Indiana y Missouri, donde la competencia por escaños en el Senado o la gobernación están reñidas. La energía de este partido ahora ha sido increíble.
así nosotros hayamos hecho una economía más fuerte o permanezcamos más fuertes también en el tema migratorio. Ellos simplemente quieren fronteras abiertas. No tiene que ver con el crimen. No lo sé, pero lo que les puedo decir es que hay mucha energía de su parte. Trump continúa apelando a su base bajo el lema de inmigración ilegal, la construcción del muro y la economía de Estados Unidos. No obstante, ambos partidos han olvidado el voto de los hispanos. Hasta la semana pasada, casi un 50% de latinos no habían sido contactados ni por una campaña ni por un candidato. Así que los latinos se están movilizando ellos mismos. El panorama para los progresistas en el Senado es menos favorable, pues deben defender más asientos que los republicanos y en estados especialmente conservadores. Trump se ha centrado en los estados que ganó en 2016 y ha descartado hacer campaña por algunos aspirantes de la Cámara Baja donde se disputan escaños en ciudades demócratas. Vamos a ganar en el Congreso, porque los demócratas quieren lo contrario. Los demócratas quieren aumentar sus impuestos, no cortarlos. Cabe resaltar que los demócratas deben defender 10 escaños en el Senado en estados que Trump ganó en 2016. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. También es noticia la llegada a Ciudad de México de los migrantes centroamericanos que conforman la primera caravana migrante que partió hace más de 3 semanas desde Honduras. Buscan reunificarse en la capital mexicana. Un primer contingente se refugia en un estadio dispuesto por el gobierno local como albergue. Allí esperan a un segundo grupo para retomar la marcha hacia los Estados Unidos. Algunos mantienen el objetivo de seguir su ruta al norte, otros aseguran que lo mejor y la mejor opción en este caso es vivir ahora el sueño mexicano. La caravana migrante busca reagruparse. Después de un fin de semana en el que se fragmentaron al llegar al estado de Veracruz, los hondureños que partieron de San Pedro Sula el pasado 13 de octubre buscan reintegrarse en la capital. Algunos de sus integrantes ya están en Ciudad de México. 23 días después de salir de Honduras, los caminantes arribaron a la capital y se establecieron de manera temporal en el Estadio Jesús Martínez Palillo. Estaríamos, digamos, amaneciendo, por lo menos aquí, con alrededor de 1.500 personas integrantes del Éxodo, a partir del transcurso del día de hoy y para mañana. Allí el gobierno capitalino les brinda atención médica, alimento y apoyo psicológico. Hay muchos niños y niñas que llegan asustados, que quieren platicar para ayudar a elaborarlo esto que les pasa y que les ha venido pasando a lo largo de todo el éxodo. Los migrantes esperarán al segundo grupo de la caravana que se prevé llegue el miércoles y con ellos la cifra aumente a 5.000 personas. Esperan reagruparse, pedir documentos de libre tránsito por México y retoman la ruta hacia el sueño americano. Hambre no, porque la verdad las cosas, la comidita siempre está ahí y siempre hay personas voluntarias que les agradecemos, pero sí necesitamos un buen descansito. El resto del contingente permanece disperso en varios municipios de los estados de Veracruz y Puebla. En este último, la Iglesia Católica dispuso de 2 albergues que cuentan con unidades de salud para atender a quienes llegaron enfermos. El objetivo sigue siendo llegar a Estados Unidos. Las advertencias de Donald Trump no los detienen. Si conseguiría mi empleo, pues ayudar a mi familia. Que mi familia es muy pobre y tengo que ayudarla. Yo tengo que esforzarme, yo hacerme mi esfuerzo, ayudarla. Tengo que salir yo por ello. Otros con el cansancio a cuestas después de 3 semanas de travesía y los riesgos que ha significado el llevar a sus niños lo piensan mejor. El territorio mexicano se ve prometedor para iniciar una nueva vida. He estado pensando que mejor voy a tomar la opción de ARNUR, de pedir asilo aquí en México, porque aquí hay posibilidades de salir adelante. Más a lo que yo me dedico, pienso que sí. Y al final de cuentas, lo que haga Trump a mí me puede valer, como dice aquel. Y es que según cifras de migración, de los 7.000 hondureños de la primera caravana migrante, 3.257 ya solicitaron refugio en México. De ellos, 2.793 tienen el estatus en trámite, 478 pidieron retorno voluntario y otros 621 fueron deportados. Mi primer invitado de hoy es Arturo Peinbert, ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca. Ya lo ven en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto. Hablemos primero de cómo ha sido la atención que a lo largo del territorio mexicano han venido dando las autoridades a estos migrantes centroamericanos que de alguna manera buscan llegar a los Estados Unidos. Pues la atención por parte de la sociedad civil, de las comunidades eclesiales de base y del pueblo en general ha sido abrigadora, ha sido muy importante. No así la del Estado mexicano.
Desafortunadamente me duele reconocer que el apoyo del gobierno mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias ha sido deficiente, incluso simulante. Señor Arturo, ¿de qué deficiencias estamos hablando cuando incluso hemos visto que de alguna manera han actuado para tratar de frenar la caravana al principio, cuando entraron de primero al territorio mexicano, pero de alguna manera no ejercieron tanta violencia? En un principio el gobierno de Estados Unidos, el propio presidente Donald Trump lo reclamó, sin embargo han dejado que sigan su curso como quieren los migrantes centroamericanos. Primero no pueden impedirlo. México tiene una vocación legal y constitucional de apoyo a la migración en términos legales, pero también cuando existen crisis humanitarias. Aquí estamos frente a una crisis humanitaria. El hecho de que 7,000 personas hayan salido de sus hogares no ha sido nada más por una situación de pobreza y de marginación o de desigualdad social. Ha sido también por la grave violencia a la que son sometidos. Y tenemos muchos testimonios al respecto. Frente a esto, el gobierno mexicano tuvo y tiene que actuar de manera mucho más específica, con un modelo de intervención que haga que no se ponga en riesgo el tránsito de estas 7,000 personas por nuestro territorio. Y al contrario de esto, ha venido generando una atención deficiente. Primero, poniendo un cerco policíaco en Arriaga, Chiapas, para en la madrugada tratar de explicar una oferta de gobierno que después nunca llegó. Después, ha habido una serie de cercos importantes, pero lo que vemos básicamente es no una atención adecuada, no un modelo de intervención que pueda garantizar la salud y la seguridad de las personas. Quiero compartirles que están viajando más de 2,000 niños en esta caravana, en este desplazamiento forzado, así lo reconocemos nosotros, y esos 2,000 niños, 500 son menores de 10 años y presentan ya cuadros de enfermedades importantes. Eso le iba a preguntar precisamente, señor Arturo, si los niños, sabemos que van por miles en esa caravana, ¿han corrido peligro, por ejemplo, de muerte? Mucho peligro, mucho peligro. Nosotros estamos hablando de que incluso la falta de asistencia humanitaria total por parte del Estado podría considerarse un dolo eventual, una omisión criminal, ¿sí? Y nos parece totalmente injustificable que México no esté cumpliendo con su obligación humanitaria al 100%. Si las personas han sobrevivido, ha sido por el amor de los mexicanos y de las mexicanas, que por el paso de los migrantes dan hasta lo que no tienen. Ahora, también hemos escuchado en las últimas horas a algunos migrantes que ya llegaron a Ciudad de México que ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho no los vamos a dejar entrar, tendrán pocas opciones para optar por el asilo. Por ahora es mejor vivir el sueño mexicano. No son todos, ni la mayoría, pero hay un plan. Le pregunto al día de hoy si esa lista de quienes se quieren quedar en México pues aumenta. No sé si aumentara, pero me parece que por eso la alerta que hemos estado nosotros solicitando de que la Organización de Estados Americanos sesione con todos los presidentes que tienen responsabilidad o mandatarios que tienen responsabilidad, lo hagan de inmediato. Es necesario porque me parece que de manera creativa y con recursos sumados podemos darle una salida a esta problemática. Y si esa salida es darle empleo a la gente aquí en México, pues hagámoslo. Pero también busquemos la forma de que sus países también generen responsabilidades conjuntas con México y, ¿por qué no?, con Estados Unidos también, que es también causante de este tipo de migraciones, para que podamos conjuntamente lograr alternativas productivas y de trabajo para todas estas personas. Yo creo que sí se puede, me parece que es un tema de voluntad política. Bien, quiero agradecer a Arturo Painbert, es ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, en México. Ha venido acompañando esta caravana migrantes de centroamericanos que caminan por el territorio mexicano, quieren llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Le agradezco mucho que haya dedicado estos minutos para la tarde de NTN 24. Es un gusto. Solamente, si me permite, sí, cómo no, hacer un voto desde acá para que contribuyamos en una corriente de opinión favorable, porque esta caravana de personas, de niñas, niños, son gente sana, gente amorosa, gente que viene sufriendo mucho de sus países.
Y desafortunadamente hemos visto cómo algunas corrientes de opinión los han tratado de pintar como si fueran criminales. Nosotros damos fe de que quienes vienen caminando aquí vienen caminando por necesidad, vienen caminando porque no les quedó de otra y son gente buena y mayoritariamente familias. Ese llamado que vaya, por supuesto, directamente también al gobierno de los Estados Unidos. El propio presidente Donald Trump ha dicho que son personas rudas, peligrosas, que atacaron a las autoridades en México. Falso. Sin embargo, confiamos en el testimonio de Arturo, que viene acompañando, por supuesto, a esta caravana de migrantes, ratificando que son personas que tienen la necesidad y el compromiso, además, de poder optar por el asilo, que es un estatus de protección, como el propio presidente Donald Trump lo explicaba. Claro que sí, Arturo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. El paso de la caravana de migrantes centroamericanos por México también deja particulares historias. Un grupo de viajeros que se encontraban refugiados en una iglesia en Puebla fueron los invitados inesperados a un matrimonio. Gloria Velázquez y Christopher Reyes nunca imaginaron una boda así. Se casaron el fin de semana en la parroquia de la Asunción en la ciudad de Puebla. Pero lo que no habían planeado es que la iglesia estaría convertida en albergue improvisado para decenas de migrantes hondureños de paso por la ciudad. Ella mexicana y él hondureño, instalado en México desde niño, se lo tomaron con buen humor. Sí, verdad es lo que le digo, que invitó a todos sus paisanos, que llegaron todos a su boda. Lo que nos pasó por la mente a mí y a mi esposa, pues ir por unos pañalitos al centro comercial, ni al centro comercial, fuimos aquí al Guadalajara, a la farmacia y comprar unos pañalitos y una ropita que teníamos de mi nieta, y venirlas a dar. El grupo integra la caravana de migrantes que partió el 13 de octubre de Honduras, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades. Se dirigen a Ciudad de México, donde esperan conseguir papeles para seguir camino hacia su destino final, Estados Unidos. Aunque el presidente Donald Trump ha advertido que no los dejará entrar. Y antes de ir a la primera pausa, presten atención a esta imagen. En plena estación del metro de Ciudad de México, estas personas cargaron un ataúd, pese a que está prohibido introducir objetos voluminosos que estorben el movimiento o causen molestia a los demás pasajeros. Bajaron el féretro por la escalera eléctrica. La imagen, que es viral, fue grabada el pasado jueves durante las celebraciones del Día de los Muertos, una de las fiestas más populares en México. Hacemos la pausa aquí en la tarde y al regreso denuncian una nueva masacre de la guerrilla colombiana del ELN en Venezuela. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Ya estamos de vuelta con más de La Tarde aquí en NTN 24. 3 miembros de la Guardia Nacional venezolana murieron y otros 10 resultaron heridos tras un nuevo enfrentamiento con la guerrilla del autodenominado Ejército de Liberación Nacional en Puerto Ayacucho, esto en el estado de Amazonas. Según las autoridades venezolanas, se trata de una represalia ante la captura del líder guerrillero colombiano Luis Ortega Bernal, conocido como alias Garganta, presuntamente encargado de coordinar las acciones delictivas entre la localidad de El Amparo, esto del lado venezolano, y Arauca, del lado de Colombia, de acuerdo a esto con información de la policía colombiana. El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Américo de Gracia, denunció en octubre una masacre de mineros, esto en Tumeremo, en el estado Bolívar, quienes habrían sido emboscados por la organización criminal, esta misma, el ELN. Sebastiana Barraez, periodista experta en temas militares, advierte que esta situación se repite además en distintas regiones del país. Por eso quiero saludar precisamente a Sebastiana Barraez, periodista venezolana, es especialista además en temas militares. Sebastiana, como siempre es un gusto conversar contigo. Bienvenida a La Tarde de NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para ti y para la audiencia. Es un gusto, bienvenida. ¿Qué fue lo que realmente pasó en Puerto Ayacucho? Al principio se habló de elementos del ELN, ahora recientemente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habla de paramilitares. ¿Qué son por fin? ¿Paras o guerrilla? Sin duda alguna que es guerrilla y va a quedar demostrado cuando el gobierno colombiano
le diga al gobierno venezolano oficialmente que uno de los detenidos, Luis Felipe Ortega Bernal, alias Salcedo o alias Garganta, es un comandante del Ejército de Liberación Nacional. Está demostrado que este personaje es una de las figuras comando de esa organización guerrillera colombiana que funciona en territorio venezolano. Entonces, sin duda alguna, Luis Felipe Ortega, alias Salcedo o Garganta, es integrante del Ejército de Liberación Nacional y fue esa organización quien asesinó ayer a 3 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vemos entonces ahí, Sebastián, algo de manipulación por parte del gobierno queriendo decir que son paramilitares. Ahora, ¿qué buscan estos grupos ilegales colombianos allí en Amazonas? Ya había hablado aquí mismo en NTN 24, unos días atrás, con el diputado Américo de Gracia, sobre la presencia de un brazo también del ELN en el estado Bolívar, de la explotación minera que tenían allí, del oro, de diamantes, de coltán. ¿Cuál es la situación en el estado Amazonas? Mira, la situación del estado Amazonas con la presencia de la guerrilla, al igual que lo que ocurre en el estado Bolívar, en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Zulia, es que cada vez la guerrilla colombiana ha venido haciendo vida en nuestro territorio ante, digamos, la tolerancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recientemente, cuando un grupo de diputados pretendió hacer un acto de soberanía en la isla de Anacoco, que está en el municipio de Sifontes del estado Bolívar, eso fue el 2 de agosto, encontraron en la vía, y así lo publicamos, a una alcabala del Ejército de Liberación Nacional, que custodia, entre otras cosas, varias minas de oro que están en territorio tanto de Amazonas como el territorio del estado Bolívar. Por otra parte, la guerrilla colombiana ha venido ocupando haciendas y fincas del sur del lago del Zulia, el lago de Maracaibo. Ha desalojado una cantidad de propietarios de hacienda y se han ubicado en estos sitios con la excusa de que son campesinos, de que son productores, y esto ha sido denunciado ante el gobierno nacional por los propios hacendados. Es decir, nosotros en Venezuela no tenemos dudas de que hay presencia de la guerrilla colombiana en nuestro territorio. Y puedo decir que yo no creo que el ministro de la Defensa no sepa lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Yo creo que él trata de disfrazar con el nombre de paramilitares. Le conviene más. Al Ejército de Liberación Nacional, que ayer asesinó a uno de sus compañeros de armas, sencillamente porque el gobierno nacional no tiene ningún interés en que se le relacione con estos grupos guerrilleros. Además, duele la muerte de 3 uniformados de la Guardia Nacional Venezolana en este enfrentamiento. Pero lo curioso es Zulia, Bolívar, Táchira, Apure y Amazonas. 5 estados que ya tienen presencia de la guerrilla del ELN en territorio venezolano. Sin duda alguna, yo te creo, Sebastiana, que el ministro, por ejemplo, el ministro o el comandante militar de cada una de estas zonas sabe que la guerrilla está operando allí. Yo creo que se debería investigar también la comodidad que tienen de trabajar quizás de la mano de esos elementos militares venezolanos que están allí en las zonas de frontera. Pero además hay una cosa adicional, Carlos. El 25 de julio de este año 2018, el Ejército de Liberación Nacional asesinó al teniente Roberto Urpín González en el sector Caño Motilón del municipio Catatumbo del estado Zulia. Y unos días después, el 6 de agosto, asesina con una mina antipersonas al sargento segundo Brian Alexander Acosta Fruto. Es decir, ya nosotros llevamos en lo que va de años 2 grupos, uno del Ejército y el otro de la Guardia Nacional, asesinados a manos del Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto que lo tiene que conocer la Fuerza Armada, por supuesto que lo tiene que saber el ministro de la Defensa, que tiene 4 años ocupando el cargo de la titularidad castrense, y por supuesto que lo tiene que saber el Comando Estratégico Operacional en manos del almirante Remigio Ceballos, que es el responsable directo de lo que ocurre con la institución armada en materia de comando.
Bien, es la denuncia que se maneja a esta hora en Venezuela, por supuesto, la presencia de elementos de la guerrilla colombiana del ELN en al menos 5 estados, así lo ha venido denunciando Sebastián Narváez, periodista que sabemos de su trayectoria, que conoce la fuente militar, que conoce el tema y, por supuesto, otros medios de comunicación en Venezuela que también manejan la información. Como siempre, Sebastiana, es un gusto que compartas con nosotros. Una muy buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y el diputado opositor venezolano Freddy Guevara, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de liderar protestas violentas, se cumplió este domingo un año refugiado en la Embajada de Chile en la capital venezolana, en Caracas. Parlamentarios, dirigentes políticos y abogados se reunieron hoy para pedir por su libertad. Tras cumplirse un año del refugio del diputado Freddy Guevara en la casa del embajador de Chile en Venezuela, parlamentarios y dirigentes políticos exigen la restitución del Estado de Derecho y denuncian la institucionalización de la persecución en Venezuela. Los episodios de persecución a los diputados de la Asamblea Nacional, al Parlamento, a su investidura, no han sido uno solos, han sido recurrentes. Y eso demuestra que al gobierno le incomoda a la Asamblea, eso le demuestra que la Asamblea está haciendo su trabajo, está de pie, está firme. ¿Se han cometido errores? Por supuesto que se han cometido y hay que reconocerlo, pero también hay que decirlo con claridad. La Asamblea se ha parado firme ante las adversidades, sin ningún tipo de apoyo, porque no recibimos un salario desde hace 2 o 3 años. Pero no importa, sabemos que nuestras convicciones nos llevan a seguir luchando y sabemos que el pueblo nos eligió para producir ese cambio y no podemos rendirlo hasta verlo materializado. Han intentado eliminar a la oposición para decir que no hay, pero sí hay. La oposición está firme y está presa y está en el exilio y está inhabilitada. Pero esa posición la vamos a liberar. El pueblo venezolano, que no se confunda, el régimen es dictadura. La oposición ha dado con su vida este sacrificio, con su cuerpo han luchado por la libertad. La Asamblea Nacional suma más de 180 ataques en su contra, desde asedios a su sede, amedrentamiento a sus miembros y hasta el encarcelamiento de los mismos. En este momento hay más de 15 diputados con expedientes abiertos, hay 8 diputados en el exilio, hay 5 diputados que han pasado por la cárcel manteniéndose el día de hoy, cumpliendo 90 días, Juan Requesén, y por supuesto hay más de 60 denuncias abiertas en la Unión Interparlamentaria de diputados que tenemos medidas de protección que por supuesto el régimen de Nicolás Maduro no acata de ninguna manera. En el caso de Freddy Guevara, su abogado denuncia la violación de todos los procedimientos legales durante su acusación por generar violencia en el país a través de movilizaciones con menores de edad e incluso indicó que se ha violado el trámite de su inmunidad parlamentaria. Una sentencia que institucionalizó la persecución contra el Parlamento venezolano sin respetar los trámites previstos en la Constitución, porque no solamente que Freddy Guevara es inocente de los delitos absurdos por los cuales se le imputó, sino que el artículo 200 que establece la vigencia de la inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación no fue respetado. Fue condenado inaudita parte sin haber sido escuchado, sin haberse tramitado el antejuicio de mérito. Además señalan que la persecución llega a todos los ámbitos de la sociedad, trabajadores, políticos, militares y hasta los medios de comunicación. Y no es lógico que aquí todos nosotros, sin excepción alguna, porque también nuestros medios de comunicación social están sufriendo y son censurados, y no es lógico que haya estados del país donde ya no quedan medios impresos. No hay, y donde sea cada vez más difícil comunicarnos. Los parlamentarios indicaron que a pesar de las persecuciones, las presiones y que no cobran sus sueldos desde que asumieron el cargo en la Asamblea Nacional, continuarán trabajando en defensa de la libertad en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Seguimos hablando de Venezuela porque la crisis económica no se detiene. Solo en el segundo trimestre del año 2018, más de 700 empresas cerraron sus puertas. La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, denuncia que hay un ahogo deliberado por parte del régimen de Nicolás Maduro que busca acabar con lo poquísimo que queda de la empresa privada. Las medidas económicas solo han servido para el control político y no para superar la crisis. 704 empresas dejaron de existir en solo 6 meses. Esto que estamos viviendo es un proceso de destrucción. Destrucción producto de unas políticas públicas que no te voy a decir que son malas, son malvadas, son perversas, porque están orientadas a la destrucción de industria. Las empresas han perdido la razón de estar en Venezuela. Ya no hay demanda producto de la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. Carteras de pedidos, como les dije, se van disminuyendo producto de la contracción del poder adquisitivo del consumidor venezolano, que habiéndose empobrecido producto de esta hiperinflación, no tiene suficiente dinero como para poder comprar muchos de los productos que las empresas van fabricando. Y las empresas van
como empresas industriales, van perdiendo la razón de ser del por qué se instalaron. Y es que Venezuela dejó de ser un país industrializado. Le van quedando algunas empresas industriales, pero no es un país industrializado. Venezuela se ha convertido en un país de maquila, al punto en el cual pues ya no contamos con los insumos básicos que van generando los niveles de competitividad que un país requiere como para poder tener productos exportables que puedan sostener en alguna medida la balanza comercial. El gobierno insiste en los controles y en un modelo económico que ha generado el cierre de miles de empresas. La economía estructura a la sociedad y el gran cambio que se está dando es que se está acabando y está siendo sustituido y debe ser sustituido el modelo dependiente rentista petrolero capitalista atrasado que Venezuela tuvo en 100 años. Mientras tanto, en la calle no hay fuentes de trabajo, no hay alimentos y reina la necesidad. Yo no sé, mire, mis hijos descalzos, le hace falta de todo y yo no soy su abuela, la mamá no tiene cómo mantenerlo. Por más que trabaje. Por más que trabaje. Y ella trabaja por allá, por El Dorado, por ahí, haciendo a lo mejor hasta cosas que no debe hacer. Hasta ya tengo que prostituir para mantener sus hijos y todo eso me afecta. Es fuerte, 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 fuerte lo que estoy viviendo. No pueden ni mandarlo a la escuela porque no tienen ni cómo comprarle los libros, que si uno compra con un arroz, no puede comprar el pollo, no puede comprar el salado, no puede hacer nada. La señora Norma Tovar señala que la revolución destruyó todo a su paso. Los hogares, padres que dejaron hijos, esposas, madres, por irse a otros países. Lo digo por mis hijos tuvieron que irse de este país para poder sobrevivir y ayudarme a mí. Para Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, estas serán las peores navidades para los venezolanos en los últimos 20 años. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos ahora a México. Venezolanos residentes en este país rechazan la invitación del presidente Nicolás Maduro para la toma de posesión el próximo 1 de diciembre de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México. Sus críticas las plantearon en una carta dirigida al mandatario electo en la que pidieron retirar esta invitación por considerar que Maduro representa a un régimen autoritario. Saludamos a esta hora a David Romero en Ciudad de México, quien tiene el reporte. David, buena tarde. Gracias, te saludo desde la Ciudad de México. Pues nos encontramos a menos de un mes de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente ante la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y dentro de este protocolo que se realiza este 1 de diciembre hay una gran cantidad de invitados a nivel internacional, una gran cantidad de mandatarios que visitarán nuestro país. Entre de ellos se encuentra el presidente de Venezuela, el presidente Maduro. Y bueno, esto genera un poco de inquietud dentro de la sociedad mexicana y por supuesto dentro de la sociedad venezolana que radica en México. Son más de 30,000 los venezolanos que están en nuestro país y el día de hoy, por medio de organizaciones sociales, entregaron una carta directamente a la Casa de Campaña, a la Casa de Transición, pidiendo una cosa, que se reflexione si en realidad vale la pena que el presidente Maduro visite nuestro país. Evaluar el impacto que representaría permitir la visita de un personaje nefasto como Nicolás Maduro a un acto tan emblemático, importante como la toma de protesta para el presidente de un país como México, que ha decidido tomar un rumbo hacia el respeto a los derechos humanos, en contra de la corrupción y lejos de los vicios que caracterizan a la dictadura venezolana en su máxima expresión. Consideramos que un momento tan especial se vería injustamente empañado por situaciones ajenas a México, a los mexicanos y las mexicanas. Además, recordaría el sufrimiento y el miedo vividos por los miembros de nuestra comunidad venezolana, que ha conseguido refugio en tierras aztecas, conocida por su hospitalidad, generosidad y nobleza. Los venezolanos y venezolanas deseamos lo mejor para México y no queremos que su institucionalidad se vea manchada con la cruel imagen de Nicolás Maduro. Somos 3 organizaciones que representamos a una población de aproximadamente 34,000 personas que residen en México de forma regular. Pues son más de 30,000 ciudadanos venezolanos que radican en México y están representados por 3 organizaciones
diferentes y bueno, la petición es firme y contundente. No consideran que la visita del presidente Maduro pues sea adecuada para el contexto mexicano. Incluso el partido de oposición, el Partido de Acción Nacional, hizo lo propio, no en la Casa de Transición, sino en la propia embajada venezolana. Entregaron un documento donde también reiteran su postura sobre no ser conveniente que visite el presidente Maduro nuestro país, y menos en un evento tan importante como es la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes al estudio. Bien, David, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en Ciudad de México. Vamos de nuevo a la pausa aquí en La Tarde. Recuerde que estamos en Twitter, @LaTardeNTN24, @CESánchezM. Ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. En Chile, al menos 18.000 gendarmes encargados de custodiar las cárceles del país comenzaron una huelga indefinida para exigir mejores condiciones laborales. Los funcionarios piden que su trabajo se profesionalice y que se ponga fin a la sobrepoblación carcelaria al interior de los centros penitenciarios del país. NTN24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora en Santiago de Chile a Juan Pablo Monsalve, quien tiene toda la información. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues continuamos aquí en la penitenciaría en el centro de Santiago de Chile, donde se han concentrado los voceros de las distintas asociaciones de trabajadores penitenciarios de Chile. Ellos insisten en que pues van a mantener esta huelga de manera indefinida hasta que sea necesario y específicamente hasta que se vea la voluntad por parte del Ejecutivo para atender una serie de demandas. Tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de los voceros de estas asociaciones, quienes nos plantearon cuáles son sus principales necesidades. Bueno, el Frente de Trabajadores ha determinado que nuestro paro va a significar hoy día la restricción del ingreso y salida de internos de todas las unidades penales y especiales del país. También en cada una de las regiones, en los frontis de cada unidad, ¿no es cierto?, se visibilizará a través de carteles, a través de pancartas, ¿no es cierto?, la molestia y el descontento que hay del personal de Gendarmería en contra del gobierno. Los trabajadores penitenciarios en Chile pues han señalado que mantienen pues esta huelga porque están preocupados debido a la falta de respuestas por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ellos insisten que dentro de estas medidas de presión está el no permitir ni el ingreso ni la salida de detenidos. Una serie de problemáticas, las más graves de las cuales tienen que ver con el riesgo al que nos exponemos, porque aquí suele asimilarse la realidad de Gendarmería a nuestros colegas uniformados, pero también habemos estos 5.000 funcionarios que trabajamos al interior de las cárceles y en el medio libre, y tenemos que atender penados en sus domicilios, al interior de los módulos, con el riesgo evidente que ello comporta. Y es que sin duda la situación de los trabajadores penitenciarios en Chile pues tiene precisamente una preocupación transversal. Incluso parlamentarios del propio oficialismo le han pedido al gobierno del presidente Sebastián Piñera que atienda las demandas de los gendarmes. Yo espero que mi gobierno, el gobierno del presidente Piñera, cumpla los compromisos de campaña. La situación que está afectando a Gendarmería hoy día se debe solucionar sí o sí. Lo que se hizo ayer con Carabineros primero, la PDI después, un estudio serio, responsable, donde se mejoró las condiciones laborales, económicas de ambas instituciones, yo espero que ocurra. Son 20.000 los trabajadores penitenciarios que precisamente laboran al interior de las cárceles en territorio chileno. De ellos, 18.000 adhirieron a este paro. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Juan, gracias. Una buena tarde para ti. Por supuesto, hablamos ahora de otra protesta, pero en Francia. Cientos de ambulancias ocuparon una transitada autopista en París, la capital, para rechazar las reformas a la seguridad social que, según aseguran sus críticos, comprometerían, en este caso, la suerte de varias compañías operadoras de estos vehículos. En la manifestación participaron unos 2.000 empleados del sector.
Seguimos en Europa. En España, la oposición considera que el gobierno de Pedro Sánchez estaría manipulando la justicia para favorecer a los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva por su participación en el referéndum separatista ilegal del 1 de octubre del 2017. La oposición inclusive asegura que Sánchez, con tal de continuar con el apoyo de los separatistas catalanes, estaría dispuesto a ofrecerles indulto. Hola, ¿qué tal? Saludos en la tarde, amigos televidentes. La oposición política de este país acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de querer indultar a los líderes independentistas catalanes que en estos momentos se encuentran en prisión, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos y que podrían ser sentenciados el próximo año. La oposición considera que Sánchez está barajando esta posibilidad con tal de seguir contando con el apoyo de los independentistas para permanecer en el poder. En España, la oposición política considera que el país vive una tensa situación a raíz de la decisión de la Abogacía del Estado, que depende del gobierno, de retirar el delito de rebelión de la acusación que se sigue en contra de los líderes independentistas catalanes que organizaron el referéndum separatista del 1 de octubre del año pasado. La oposición acusa a Pedro Sánchez de estar manipulando a la justicia para beneficiar a los acusados independentistas que están en prisión preventiva, con el objetivo de seguir contando con su apoyo para permanecer en el poder. Beneficio que podría terminar con un indulto presidencial en caso de que la justicia los condene definitivamente. ¿Tiene sentido que el gobierno ponga a la Abogacía del Estado a disposición de los que quieren liquidar el Estado? ¿Esto es el mundo al revés? Le pregunté reiteradamente al presidente actual de gobierno, ¿va usted a indultar a los que han dado un golpe a la democracia en Cataluña? ¿Sí o no? Se lo pregunté 4, 5, 6 veces, ya no lo recuerdo. No hubo respuesta. De su parte, el gobierno este lunes, a través de su ministro de Fomento, criticó a las figuras de la oposición asegurando que serían ellas las que están manipulando a la justicia, hablando de indultos cuando todavía ni siquiera hay una sentencia. Confiemos en la justicia, ¿no? Algo tendrá que decir los jueces. Una sentencia también, ¿no? Y que sea condenatoria, porque si no, ¿de qué indultos hablamos? Pero todo puede pasar. O no creemos en la imparcialidad de la justicia, o ya estamos anticipándonos. ¿Esta no es una forma de influir sobre la justicia? El ministro Ábalos además aseguró que la negociación para aprobar los presupuestos del Estado no está ligada al diálogo que el gobierno mantiene con las fuerzas independentistas de Cataluña para recuperar la armonía en esa región del país. Televidentes de la tarde, y en estos momentos los partidos políticos Ciudadanos y Popular están haciendo todas las gestiones necesarias para que el presidente del gobierno explique en el Congreso de los Diputados si dio algún lineamiento a la Abogacía del Estado para retirar la acusación de rebelión. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y este lunes entraron en vigor nuevas sanciones a Irán anunciadas en mayo pasado por el gobierno estadounidense cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear con Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo este lunes que va a desafiar las restricciones estadounidenses. Esta segunda batería de sanciones afecta a los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica. Nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares, tiene toda la información. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Golpe de efecto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a tan solamente un día de las elecciones legislativas en este país. Selló con la entrada en vigor este lunes de la nueva ronda de sanciones contra Irán, calificadas además por la administración de Donald Trump como las más duras de la historia de los Estados Unidos contra Irán. Según el secretario de Estado Mike Pompeo, estas sanciones están orientadas a penalizar tanto la industria del petróleo iraní como las finanzas de Teherán, así como el sector portuario. No obstante, dijo también Pompeo que el objetivo es cortarle el grifo económico a Irán para así forzar un giro en la política exterior del país y de paso sea ya minimizar el rol que juega en la escena política internacional y también regional. Con respecto al petróleo es muy interesante. Tenemos las sanciones más duras jamás impuestas, pero con el petróleo queremos ir un poco más lento porque no quiero hacer que aumenten los precios del crudo. No tiene nada que ver con Irán. No quiero que los precios del petróleo en el mundo aumenten. No quiero ser un héroe y llevarlo a cero inmediatamente. Podría llevar el petróleo iraní a cero inmediatamente, pero generaría un shock en los mercados.
En total son 700 los individuos, también entidades y organizaciones, incluida la Organización de la Energía Atómica iraní, los que figuran en esta lista. Los que no figuran en la lista de países que tienen que seguir estas sanciones son 8 naciones, entre ellas está Italia, también Japón, China, India, Turquía, Grecia, entre otras, a las cuales la administración de Donald Trump les ha dado un plazo de 6 meses para ajustarse a estas restricciones, puesto que considera que estos países son altamente dependientes del petróleo iraní y por lo tanto les da ese plazo para que paulatinamente vayan perdiendo esa dependencia del crudo de Teherán. Hoy hemos sancionado a más de 700 individuos, entidades, aviones, buques, como parte de la mayor acción en un solo día contra de Irán por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Más de 300 de esas sanciones son contra objetivos nuevos. Además, estamos volviendo a enlistar a cientos de individuos y entidades que se les había otorgado alivio de sanciones bajo el acuerdo nuclear. Estas poderosas sanciones directamente atacan el sector bancario, energético y naval de Irán. El régimen ha canalizado miles de millones de dólares para los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica a través del sector bancario. La designación de hoy incluye 50 bancos iraníes y sus filiales domésticas e internacionales que entregan apoyo para el terrorismo internacional, la proliferación de destrucción masiva y de realizar abusos contra los derechos humanos. Le estamos dejando claro al régimen iraní que van a enfrentarse al aislamiento financiero creciente hasta que cambien de manera fundamental su comportamiento desestabilizador. Los líderes de Irán deben cesar el apoyo al terrorismo y a las actividades destructivas a nivel regional. Deben ponerle fin a los misiles balísticos y abandonar sus ambiciones nucleares si buscan un camino hacia el alivio de sanciones. Estamos observando al régimen iraní de manera concentrada. Si tratan de evadir nuestras sanciones, tomaremos acciones para interrumpir sus actividades una y otra vez. La campaña de máxima presión de los Estados Unidos solo va a crecer de aquí. Las compañías del mundo deben saber que seremos estrictos al aplicar estas sanciones. Y como decíamos, el crudo es quizás la carta más pesada que está sobre la mesa de todas estas sanciones. ¿Qué significa todo ello? Pues que Irán va a disminuir la producción, consecuentemente también la venta. ¿Y quién es el que va a producir más? Pues va a ser posiblemente Arabia Saudita, que va a incrementar la producción y consecuentemente también va a disminuir el precio del petróleo, del crudo proveniente de esta nación. Respecto al crudo es interesante, hemos impuesto las sanciones más fuertes como nunca antes, pero claramente no queremos que en el mundo se incrementen los precios, no tiene nada que ver con Irán. Vivimos en un periodo de relativa abundancia de crudo, en donde Estados Unidos es uno de los mayores productores de gas en el mundo y eso nos da un cierto nivel de libertad, pero no podemos imponer esas sanciones sin tener una cierta cooperación en el sur de Arabia, porque vamos a tener un aumento en el precio del gas y es algo que Trump no quiere reconocer en medio de las elecciones. Hay que recordar también que no todos los países están de acuerdo con esas sanciones. Por ejemplo, la Unión Europea y, por supuesto, también los otros 5 países firmantes del tratado con Irán de 2015. Todos ellos están disconformes con esta ronda de sanciones. Es por ello que en el mes de septiembre crearon una especie de entidad especial para que les posibilite seguir realizando transacciones económicas con Irán y de esta forma pues evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. De la capital de Estados Unidos pasamos a Nicaragua. Al menos 17 manifestantes antigubernamentales fueron detenidos el pasado fin de semana. Así lo denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La mayoría de las personas fueron detenidas en cementerios cuando las familias nicaragüenses conmemoraban el Día de los Difuntos, según el reporte de la organización no gubernamental. Ha difundido este domingo. Entre tanto, grupos opositores denuncian que 552 personas se permanecen detenidas en las cárceles de Nicaragua por protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ha dejado ya cientos de muertos desde abril pasado. Vamos a hacer contacto a esta hora con Galo Suárez, ya lo ve en pantalla, es periodista nicaragüense, padre además de uno de los detenidos el pasado viernes por depositar flores en un cementerio en Nueva Guinea.
Gracias por atender esta invitación. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias a NTN 24 por la oportunidad de poder dirigirme a través de su medio de comunicación al mundo a través de este medio. Señor Galo, ¿usted sabe dónde está su hijo? ¿Lo ha podido ver? ¿Ha hablado con él? Bueno, casualmente me encontraba en la cobertura hoy porque teníamos la expectativa o la promesa de que iban a ser puestos en libertad, y efectivamente los 5 detenidos fueron puestos en libertad la tarde de hoy, a eso de las 2 de la tarde, aproximadamente hora nicaragüense, fueron puestos en libertad después de 63 horas de detención ilegal, digamos, sin ningún argumento que pueda detectarse o que pueda determinarse más bien una falta o un delito de acuerdo a nuestra legislación. Solamente, como ya tú lo mencionabas, por depositar flores que tienen que ver con el azul y blanco, que es nuestra bandera, y también el amarillo que representa a la Iglesia Católica. Al parecer esa fue la molestia de la policía, que está a cargo prácticamente del régimen y responden a los intereses del régimen. Por eso se ha ganado el título de policía orteguista y no policía nacional, como antes cuando había institucionalidad en este país, pues se le llamaba. Señor Galo, es decir, ¿ya pudo ver a su hijo? ¿Cómo está él físicamente, anímicamente, psicológicamente? ¿Cómo lo vio? Está psicológicamente, pues hay algunas situaciones de que me estaba manifestando, no solo él, sino que los 5 detenidos, porque además de mi hijo estuvo Jason Amador González, de 22 años, José Omar Sánchez, que es concejal, 32 años, José Cristino Dávila, de 20 años, Jerónimo Guzmán, de 50 años, y Galo Daiquenes Suárez Morales, de 18 años de edad. Sí, efectivamente hay algunas secuelas, hay algunos compromisos que los hicieron firmar a cambio de su libertad, y el compromiso es que no participen en nada que tenga que ver con manifestaciones, algunas, algunas actividades como estas, de que representan, digamos, ellos lo consideran como oposición. Si alguien infla un globo azul y un blanco, entonces esa es oposición para ellos, y ese es un claro mensaje de la defensión. Es un claro mensaje para atemorizar a los ciudadanos que de alguna manera se manifiesten, porque las personas acá y en diferentes partes de Nicaragua, la forma de protestar ahora es en horas de la noche, por ejemplo, aunque mi hijo no ha participado en esto, en horas de la noche inflan globos y los sueltan en las calles de los mercados, en las calles, en las avenidas y eso. Entonces eso es parte como de mandarle un mensaje de oposición al gobierno. Ellos así lo toman. Bien, eso pudiera ser un chantaje, por supuesto, porque se trata, la manera como usted la describe, de una manera de protestar bien pacífica. Ahora, ¿conversó con él sobre si le dieron agua, por ejemplo, lo hidrataron, le dieron alimentos todas estas horas que estuvo detenido? Durante la detención, sí, estuvo en ese lugar, sí, se le pasó alimentos, permitieron pasarle algunos enfermos que estaban padeciendo alguna enfermedad, sus medicamentos, pues en eso no hubo mayor complicación. Bueno, y no hubo maltrato físico, digamos, solamente que lo humillante prácticamente fue que los desnudaron y los pusieron a hacer algunos ejercicios allí a la hora de la entrada a las celdas. Eso fue lo que ellos me confirmaron a mí que les hicieron a la hora que fueron introducidos a las celdas preventivas de la estación policial de Nueva Guinea. Esta ciudad está a unos 285 kilómetros de la capital, está ubicada al sureste de Managua.
Señor Galo, hay un mensaje implícito en todo esto, en la detención de su hijo, los compañeros que estuvieron detenidos con él. Me habla usted de 5 personas y me hablaba usted también en esta entrevista, decía, bueno, cuando aquí en Nicaragua había institucionalidad, es decir, usted es periodista, su hijo de alguna manera se ha manifestado contra el gobierno de Daniel Ortega, ya usted habla de una policía sandinista, orteguista y no de una policía nacional, no se siente usted protegido. Quería preguntarle si ahora, después de este episodio, teme usted por la integridad física tanto suya como la de su hijo. Efectivamente, yo he sido agredido en las coberturas, he sido agredido por funcionarios de este gobierno y el colmo pues de funcionarios, digamos, como del Seguro Social. La titular del Seguro Social de esta localidad me agredió en una cobertura periodística y sin embargo yo no, es más, ni por mi medio de comunicación transmití eso porque eso puede crear alguna situación peligrosa para mi familia e incluso para mí. Pero sí, claro que aquí todo el mundo teme. El que no está de parte del gobierno, aquí todo el mundo teme. No solamente nosotros que hemos sido, digamos, afectados directamente, sino que aquí hay un temor generalizado. Señor Galo, ¿qué respondió su hijo cuando le hacen firmar ese documento donde le dice usted no puede protestar más? Usted no quiero verlo ni con un globo blanco, ni con uno azul, ni con una bandera de su propio país, de Nicaragua. ¿Cuál es la respuesta que tiene su hijo ante esa amenaza, de alguna manera pacífica, pero es una amenaza del gobierno orteguista? Sí, ¿cómo reaccionaron ellos? Ellos, digamos, yo no he tenido hasta este momento porque tenía ya pendiente la cita con ustedes de hablar, digamos, con más tiempo, ¿no? Pero sí lo que a grosso modo me pudieron manifestar es que ellos prácticamente, bueno, en primer lugar no se les dijo nunca cuál era la falta y el delito. Ahora nosotros presumimos que es nada más por eso, porque tampoco le dijeron que era, o sea, no se puede tipificar eso como un delito ni como una falta porque no hubo ninguna alteración. Pero sí, ellos firman porque a cambio de su libertad, y eso es lo que tratan de hacer, de que la gente se someta de alguna manera y deje de expresarse cívica o pacíficamente en este país. Ven en pantalla Galo Suárez, periodista nicaragüense, padre de uno de los muchachos que fue detenido el pasado viernes en Nicaragua por, de alguna manera, protestar pacíficamente, entregando flores, dejando flores en los cementerios del país. Esto sucedió en Nueva Guinea, Nicaragua. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros. Una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. UNICEF aplaudió hoy la suscripción en Ecuador de un procedimiento para atender a menores y sus familias migrantes. Se trata del llamado procedimiento de atención para niños, niñas, adolescentes y sus familias en el contexto de movilidad humana en Ecuador, que firmaron este lunes en los ministerios ecuatorianos de Exteriores, de Inclusión Económica y Social y del Interior. La ceremonia contó con la presencia de la directora regional de UNICEF, Marita Perceval. Los niños, niñas y adolescentes son el 20% del total de ciudadanos venezolanos que han migrado a Ecuador en meses recientes, según estimaciones del gobierno, según estimaciones oficiales. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Juan Fernando Flores, diputado a la Asamblea Nacional de Ecuador, además presidente de Creo Latinoamérica, ya lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto. Diputado, en acciones concretas y palpables, ¿en qué se traduce este procedimiento que tiene un nombre muy largo de atención para niños, niñas, adolescentes y sus familias en el contexto de movilidad humana en Ecuador? En el caso de los niños venezolanos que tanta ayuda necesitan porque escaparon de su país, de la miseria, del hambre, de la falta de medicamentos y de las pocas posibilidades, por ejemplo, de ir a un colegio, a una escuela. Okay. Bueno, el procedimiento que se firmó el día de hoy en Ecuador garantiza de alguna manera, primero, el reconocer la situación que lamentablemente cientos de miles de venezolanos, en este caso los niños menores de edad, lamentablemente han tenido que padecer por la crisis que vive actualmente Venezuela,
pero que no solo busca reconocerlo por hacerlo, sino por darle oportunidades reales tanto a ellos como a sus familias a que vean en el Ecuador una oportunidad para salir adelante. Este es un procedimiento que va a buscar garantizar por los próximos 3 años que no se vulnere de ninguna manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que están llegando a nuestro territorio, donde más de 1.200.000 venezolanos ya han atravesado las fronteras entre Ecuador y Colombia, y según las cifras de Bismarck en el último mes, más de 500.000 de venezolanos ya han cruzado esas fronteras también hacia el Perú. Por lo cual, estas medidas lo que buscan de manera directa es darle oportunidades para estabilizar su situación migratoria, no solo a los niños y a las niñas aquí en el Ecuador, sino a sus familias. Porque lamentablemente el producto de este desplazamiento forzoso que se han visto los venezolanos obligados a hacer por la crisis ha generado un desmembramiento familiar que nos preocupa altamente a los ecuatorianos y a todos los latinoamericanos por la situación que está viviendo el país. Diputado, siempre acoger a los migrantes es un tema riesgoso por lo que implica en el presupuesto, la estabilidad económica del país, por supuesto las oportunidades de empleo, de educación para tantos niños, por ejemplo, venezolanos que están llegando al país. ¿Se ha hecho una estimación de lo que requiere el gobierno del presidente Lenín Moreno para atender esta situación? Se están haciendo estimaciones no solo en esos ámbitos, sino también en materias de salud, que es sumamente importante que podamos incorporar dentro de los diferentes planes que se quieren desarrollar. Y uno de los principales temas que se ha buscado atender es, primero que nada, la incorporación de los niños al sistema educativo. Más de 4.000 jóvenes venezolanos están hoy ya dentro del sistema educativo. Hemos estado muy atentos a los temas relacionados con denuncias de xenofobia o intentos de no incorporarlos al sistema académico, pues la Constitución del Ecuador es muy clara: todo ciudadano, inclusive todo ciudadano extranjero y más en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a poder acceder tanto a educación como a salud y a distintos elementos que permitan incorporarse. Ecuador es un país de migrantes. Venezuela recibió más de 350.000 ecuatorianos en los últimos 40 años, por lo cual esta también es una respuesta de manera histórica al hecho que tuvo Venezuela hacia nuestros propios conciudadanos y hacia miles que siguen viviendo en Venezuela en estos momentos. Una devuelta de mano de latinoamericanos, por supuesto, es lo que está haciendo Ecuador con los venezolanos que están aceptando en su país. Quería preguntarle, hasta que se normalice el tema migratorio o de documentación, cualquier niño que requiera de salud y educación, tenga o no tenga los documentos en regla, ¿va a acceder a esos servicios por parte del gobierno? Sí, actualmente inclusive se ha tenido ya altas cifras de venezolanos que se vinieron a atender distintos temas de índole de médico, y distintos jóvenes que se han incorporado lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que se está haciendo es garantizando de alguna manera que se dé el tiempo necesario para que se pueda regularizar su situación en el país y puedan incorporarse plenamente. Aquí tenemos que entender que la crisis que está viviendo Venezuela no es algo que va a detenerse el día de mañana. Si bien se tuvo un bajo flujo en las últimas semanas, en los pocos días justo antes de que termine el proceso que definía Perú para el ingreso a su país, vimos como más de 7.000 venezolanos por día estaban ingresando, lo que significaba una alza. Lo que está implicando que el venezolano está saliendo de manera más acelerada y sobre todo menores de edad son los que se están incorporando en este proceso, por lo cual cualquiera de ellos, así como aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, Ecuador les va a recibir y les va a dar con manos abiertas oportunidades para que puedan desarrollarse. Esto es parte del compromiso que además se asumió en la reunión de los 3 estados que tuvimos en septiembre, donde justamente buscamos que Quito sea la sede para esos conversatorios de una solución regional a un problema que no solo afecta al Ecuador. Me queda un minuto, diputado, y una consulta más. ¿Es un tema que económicamente Ecuador puede resolver internamente o necesita ayuda, por ejemplo, de Naciones Unidas? No, Ecuador va a requerir de aporte internacional para poder atender esta situación, así como lo están haciendo otros países. Es por ello que es necesario que Ecuador también asuma una postura ya más amplia de sumarse a diferentes iniciativas regionales para darle soluciones a este problema que está afectando tanto a nuestro país como a toda la región sudamericana. Bien, vamos a agradecer a Juan Fernando Flores, el diputado a la Asamblea Nacional de Ecuador, además de presidente de Creo Latinoamérica, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta la próxima, un gusto. Muchas gracias a usted. Pausa en la tarde y al regreso, la historia de la niña que se hizo viral por admirar el retrato de Michelle Obama. Ya la tienen en pantalla. Parker Curry se disfrazó de la ex primera dama para Halloween. En minutos vamos a hablar con ella y con su madre.
Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Dos años después de la elección de Donald Trump, los estadounidenses vuelven este martes a las urnas para participar en los comicios legislativos de medio término. En las elecciones se decide la totalidad de los escaños de la Cámara Baja y un tercio del Senado, actualmente controlados por el Partido Republicano. El voto anticipado de cara a las elecciones se ha disparado en comparación con los últimos comicios de mitad de mandato, celebrados hace 4 años. Este 6 de noviembre los votantes elegirán a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, las dos cámaras que conforman el Congreso de los Estados Unidos. En la Cámara Baja están en juego la totalidad de los 435 escaños. Los demócratas creen que este año podrán arrebatarle a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, ganando una mayoría de escaños. Entre tanto, en el Senado están en disputa 35 de los 100 escaños que serán renovados este año, es decir, una tercera parte de la Cámara Alta. Aquí los republicanos esperan poder aumentar y, por ende, ratificar su mayoría. Además de congresistas, también se eligen gobernaciones. Un total de 36 estados elegirán el próximo martes a las máximas autoridades de esos estados, incluyendo Florida, Texas, Nueva York y Ohio. La contienda luce particularmente reñida en estados como California, tradicionalmente demócrata, donde las encuestas vaticinan un empate técnico. Por su parte, el mandatario estadounidense admitió que su prioridad en este momento es hacer campaña por los candidatos republicanos al Senado. Desde la Guerra Civil en 1860, el partido del presidente ha perdido terreno en 36 de las 39 elecciones de mitad de periodo. ¿Cuál es el futuro escenario de victoria para ambos partidos? La trascendencia de los comicios es crucial. Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Representantes, hoy en mano de los republicanos, tendrán el poder de iniciar juicios políticos o un impeachment contra Trump por casos como el Russiagate. Asimismo, podrían limitar la agenda legislativa en el Congreso, bloqueando los proyectos bandera del presidente. Por su parte, en caso de una victoria republicana, Trump podrá poner en marcha algunas de sus más cuestionadas políticas, como el muro fronterizo con México, abolir el derecho al aborto, la prohibición de la marihuana y la regulación en materia de salud. En caso de que los demócratas se queden con la Cámara de Representantes y los republicanos con el Senado, el partido de la oposición tendrá la capacidad de bloquear las agendas legislativas de los republicanos, pero sin el control del Senado, tampoco podrían votar sus propias iniciativas. Analistas consideran que en ese escenario son altas las probabilidades de un nuevo cierre de gobierno en la administración Trump. Voy a saludar a esta hora a Cristina Caicedo Smith, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien se encuentra en El Paso, Texas, en la frontera con México. Cristina, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Bienvenida. Gracias. Cristina, hemos querido conversar contigo porque estás allí en el punto de frontera de los Estados Unidos con México. El presidente Donald Trump, vienen muchas caravanas de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos, están marchando ahora mismo por territorio mexicano y quieren ingresar a los Estados Unidos, y en medio de esta campaña por las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha tratado de alguna manera de apoyarse en este tema migratorio, sus políticas duras frente a la migración ilegal, para atraer el voto de los estadounidenses. Y quería preguntarte si allí, en ese paso, en ese punto de frontera, en ese estado fronterizo, la gente le está copiando el discurso al presidente Donald Trump. Bueno, aquí en El Paso, Texas, nos encontramos a minutos, precisamente donde estoy en este momento. Al otro lado tenemos la ciudad de Juárez. Estas ciudades son hermanas, se conectan, están muy cerca una de la otra, y la percepción ha sido una vez más dividida. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con lo que es el Partido Republicano de aquí de la ciudad de El Paso, y una de las cosas importantes para ellos es seguir lo que es promoviendo la seguridad del país, ¿no? Lo que es para ellos importante es que las personas no crucen ilegalmente a Estados Unidos o de manera irregular, y continúan apoyando el mensaje del presidente Donald Trump. Mientras tanto, tenemos a personas, sobre todo en el lado mexicano, que están esperando por esa solicitud de asilo. Se pueden esperar aproximadamente unos 5 días o 6 días, o a veces un poco más,
para poder hacer esa solicitud en donde tienen mucha esperanza de poder entrar y poder hacer esa solicitud. De ese lado de la frontera, del lado mexicano, dicen que la retórica del presidente Trump ha sido un poco dura en una crisis que es humana, una crisis en donde no solo es afectado de alguna manera el hombre joven o de manera económica, sino que también es afectada lo que son las familias, los niños, las madres que quieren un mejor futuro para su familia. Esta semana pasada, Cristina, el presidente Donald Trump se refirió a este tema, por supuesto, anunció nuevas medidas, también se ordenó el despliegue de fuerzas militares a la zona de frontera con México, precisamente para evitar que estas caravanas migrantes ingresen al territorio de la Unión Americana. Pero habló de una nueva manera de reaccionar, de atender a estas personas que lleguen, los que lleguen a los puntos legales de control de las autoridades de los Estados Unidos. Dice, no los vamos a dejar que ingresen y se vayan y transiten libremente por territorio de la Unión Americana. Los vamos a detener hasta que cumplan su comparecencia ante un juez. ¿Qué se ha dispuesto allí en ese punto de frontera para recibir a estas personas? Bueno, la movilización del ejército ha sido muy importante para esta misión de Patriota Fiel, en la cual busca apoyar las labores de la patrulla fronteriza. También sabemos de que el presidente Donald Trump anunció la construcción de campamentos en donde estas personas que lleguen por los puntos legales de Estados Unidos, las entradas y los puertos legales de Estados Unidos, y tengan una solicitud, tienen que esperar en este punto específico, en estos campamentos, eventualmente si logran el ingreso o si logran la consideración de lo que es el asilo. Muchas personas con las que tuvimos la oportunidad de hablar no tienen mucho conocimiento sobre lo que es la solicitud de asilo, vienen acá por cuestiones económicas, sobre todo las personas que se encuentran en el puente de Santa Fe a la espera de un turno. Ese turno de asilo en este punto específico de Estados Unidos puede durar 5 o 6 días. Las personas tienen que estar en fila esperando en ese puente por 5 o 6 días para que su caso sea considerado, para que ellos puedan llegar y decir, ok, este es mi caso específico, por esta razón es la que estoy pidiendo el asilo. Entonces, movilización de militares, hablamos de 15,000 soldados que se van a desplegar a lo que es la frontera sur en los estados de California, Arizona y Texas. Ayuda de apoyo técnico, apoyo de seguridad, apoyo logístico. Esa es la misión y el propósito del presidente Trump de garantizar la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. ¿Y ya hay movimiento para instalar las carpas de las que habló el presidente Donald Trump, donde van a permanecer estas personas una vez que ingresen al territorio de la Unión Americana mientras van a un juez? Bueno, en este punto específico, en El Paso, Texas, a unos 30 minutos de la ciudad se encuentra uno de los campamentos que se construyó en la previa caravana al inicio de este año. En él se alberga aproximadamente unos 5,000 o un poco menos de jóvenes que son adolescentes. Este campamento ya está construido, sin embargo, los militares en las diferentes bases en las que se encuentran en diferentes estados en el país están de alguna manera adelantando esta labor logística, ¿no? Reuniendo el equipo, movilizándolo. Así que ya sí se ha iniciado este proceso de levantamiento de campamentos y sobre todo de mover la logística de lo que requiere levantar una ciudad completa, ¿no? Esto es un campamento que tiene que albergar, esperamos, sin embargo, si estas personas logran entrar, albergar un alto número de personas, así que deben tener todo tipo de comodidad para que estas personas se puedan quedar por un largo tiempo. Hay un pronunciamiento que a mí me causó mucha curiosidad y vino de grupos de supremacistas blancos que están allí en la frontera con México, que una vez que se anunció la proximidad y la llegada pronto de estas caravanas migrantes provenientes de Centroamérica, habían dicho pues que estaban incluso dispuestos a utilizar sus armas, que tienen ellos, armas privadas, para defender la soberanía de los Estados Unidos. Y quería preguntarte si en ese punto de Texas has visto algunos de estos personajes rondando, mirando el movimiento en la frontera. Bueno, aquí en ese punto en El Paso no. Lo que tú estabas mencionando se llaman los Minutemen, que son, como tú dices, milicia, que son personas civiles que están armadas y que buscan defender los intereses de Estados Unidos. Aquí donde nos encontramos precisamente no hemos visto ningún movimiento por parte de estas milicias. Sin embargo, bueno, se han visto diferentes pronunciamientos por parte de estos grupos que quieren apoyar esta misión. Igual, hay muchas personas que viven en los diferentes puntos fronterizos que dicen que, bueno, hasta el momento no hay movimiento de migrantes, la caravana no ha llegado todavía a lo que es la frontera, pues todavía se encuentra en México. Así que, bueno, estaremos al pendiente de este grupo en específico para ver cómo
prosigue, ¿no?, con sus comentarios y con sus acciones en los próximos días y en las próximas semanas. A ver cómo reaccionan ya frente a la llegada de los migrantes. Es Cristina Caicedo Smith, es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Ella se encuentra en El Paso, Texas, frontera con México. Cristina, muchas gracias, una muy buena tarde para ti. Gracias. Bien, es un gusto. Y el voto puertorriqueño es decisivo para estas elecciones de medio término. Tras el paso del huracán María, miles de boricuas emigraron hacia el estado de la Florida y desde allí pueden registrarse para sufragar. En Miami está Paola Serna con el reporte. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En unas elecciones que se pudieran definir por mínimas diferencias entre los diversos candidatos, la comunidad puertorriqueña pues toma un papel fundamental, y es que los políticos tratan de ganarse el voto de los puertorriqueños aquí en el estado de la Florida a toda costa. El paso del huracán María que devastó la isla pudiera ser fundamental y determinante para este electorado. Y el caso de Puerto Rico, sobre todo para el gobernador Scott, fue extraordinariamente favorable, porque visitó la isla 7 veces, tuvo una presencia muy importante con la comunidad puertorriqueña. Pero el presidente es más recordado por estar tirando las toallas de papel que otra cosa. Es más recordado por las peleas que tuvo con la alcaldesa de San Juan. Es más recordado por su intento gracioso de hablar español o de decir Puerto Rico. Eso ha hecho, curiosamente, ¿no?, que el gobernador tenga esa tarea difícil. Muchos puertorriqueños que he conocido sí han hecho el cambio y han decidido tomar la iniciativa de votar, pero hay algunos que no quieren cambiar residencia, no quieren cambiar la licencia, no quieren cambiarse de donde son porque dicen yo nací, soy de la isla y me voy a vivir allá, yo solamente estoy aquí porque estoy estudiando o porque vine un rato a trabajar. Bueno, la razón por la cual es importante que los puertorriqueños hoy en día voten es porque lamentablemente en la isla los puertorriqueños no pueden votar ni por el Congreso, ni por el presidente, ni por la Cámara del Senado. Entonces, muchas de las personas que sufrieron a través de María vinieron a la Florida y se quedaron acá. Y eso creó pues un momentum en cuanto a la población puertorriqueña y a la importancia que nosotros como puertorriqueños pudiésemos tener como grupo. Organizaciones puertorriqueñas en el estado de la Florida manifestaron su preocupación porque muchas de las boletas no tenían información en español y muchos puertorriqueños no dominan el inglés. Sin embargo, la presión de estos grupos hizo que la boleta también contara con información en español y así la comunidad pudiera tener más agilidad a la hora de votar. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, buena tarde, gracias por ese reporte desde Miami. Voy a saludar a esta hora a Brenda Estefan, es analista de política internacional, además exministra de la Embajada de México en los Estados Unidos. Como siempre es un gusto, bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Es un gusto. Lo primero, esta campaña por las elecciones de medio término ha movido nada más y nada menos que al presidente Donald Trump por el lado del republicano y a esa gran figura demócrata. Hablo del expresidente Barack Obama. Para ti, ¿de qué depende que los demócratas puedan retomar el control del Congreso? ¿Tienen con qué? Así es, en los últimos días la presencia del presidente Obama en las campañas demócratas ha sacudido a la base electoral demócrata, que han salido en mayores cantidades a manifestarse a favor de sus candidatos. Si bien las encuestas apuntan a que la Cámara de Representantes quedará en manos del Partido Demócrata y el Senado en manos de los republicanos, todo puede pasar el día de mañana. Como hemos visto en ocasiones, las encuestas en la realidad del día de la elección son solamente una fotografía del momento en el cual se levantan las encuestas, pero todo puede cambiar en pocos días y la presencia del presidente Obama en estas campañas pues definitivamente ha sido importante. Hay un par de estados Bien, estábamos conversando con Brenda Estefan, analista de política internacional, además exministra de la Embajada de México en Estados Unidos, para ahondar un poco más en lo que ha sido esta campaña que ya culmina, ya mañana
pues es el día como tal de la votación y por supuesto de resultados en estas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Se juega la totalidad, en este caso, de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Ambas cámaras en los Estados Unidos, es un Congreso bicameral, están en manos ahora mismo del Partido Republicano. El presidente Donald Trump, por supuesto, se ha echado en su espalda la campaña, promoviendo políticas duras de migración, sustentándolas en este caso en temas de seguridad nacional, del peligro que representa el tener fronteras abiertas para la seguridad de los Estados Unidos y de los ciudadanos. Y por supuesto, hemos querido conversar con Brenda de estos temas. Un tema importante, y quería preguntarte sobre eso, Brenda. ¿Qué tan decisivo será en esta contienda el tema migración y las políticas duras, además del presidente Donald Trump? Claro, yo creo que ese es el tema central de esta elección, porque así lo ha querido el presidente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha convertido al tema migratorio el centro de su campaña electoral. De hecho, si bien algunos republicanos han empujado para que el tema económico entre en la agenda, parece que el presidente no lo encuentra atractivo para su base electoral y de ahí decide centrarse específicamente en el tema migrantes, tanto así que ha hecho referencia continua al tema de la caravana de migrantes centroamericanos que en este momento atraviesa por México, y ha hecho también un uso electorero de su decisión de enviar miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México, a fin de que esto sea un elemento de toma de decisión de los votantes. Habrá que ver, pasada la elección, si mantiene todas estas posturas radicales, incluida la de posiblemente llevar a cabo una orden ejecutiva que evitara que los personas que nacieran en Estados Unidos adquirieran de manera inmediata la nacionalidad estadounidense. Todo esto está por verse una vez que pasen las elecciones y continúa con estas posiciones radicales. Sin embargo, al día de hoy esto se ha vuelto el centro de su campaña y ha puesto a los demócratas en la posición de hablar con... Vamos a agradecer a Brenda Estefan, analista de política internacional, además exministra de la Embajada de México en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer. ¿Recuerdan esta imagen? Ya la van a ver. La imagen de esta niña que admiraba un retrato de Michelle Obama en la Galería Nacional de Arte en Washington, la capital de los Estados Unidos, que se hizo viral además hace unos meses. Ella es Parker Curry, de 3 años, es una fiel admiradora de la ex primera dama de los Estados Unidos y en esa fotografía lo demostró. Tras conocerse esa fotografía, fue invitada por la misma Michelle Obama, allí la ven, a un encuentro en su oficina al que asistió con su madre Jessica. Llegó a través de un video en Twitter, se vio a ambas bailando una canción de Taylor Swift, la artista preferida, predilecta de esta niña. Pues bien, la menor, la chiquita, volvió a hacer tendencia en redes sociales. Esta vez disfrazándose, allí la ven, de su ídolo en estas fiestas de Halloween. Posó con un atuendo similar al del retrato de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Por supuesto, reaccionó inmediatamente a través de Twitter y retuiteó la imagen. Esto fue lo que dijo Michelle Obama sobre la niña y su disfraz, por supuesto. Diste en el clavo con tu look, Parker. Me encanta. Vamos a saludar a esta hora en Washington, D.C., a la pequeña Parker Curry y a su madre Jessica. Ya las veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a la tarde de NTN 24. Ahora, quería preguntarle a Parker... Parker, quiero preguntarte, por supuesto, ¿qué significa Michelle Obama, la ex primera dama de tu país, para ti? ¿Qué significa Michelle para ti? Bueno, ¿qué significa para ti? ¿Por qué te gusta tanto Michelle Obama? Me encanta su portarretratos y me encanta ella.
¿Y qué más de Michelle te gusta? Y quiero ser como ella. Y quiero ser tan hermosa como ella. ¿Pero qué significa ella para ti? Michelle Obama, ¿qué significa para ti? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te gusta tanto Michelle? Porque yo quería preguntarle también a Jessica, la mamá de Parker, sobre, por supuesto, la reacción de la niña una vez que la primera dama la invita a su oficina para compartir con ella el día que compartieron y, por supuesto, que se conocieron. ¿Qué fue lo que le dijo la niña al ver a su ídolo allí enfrente, a la ex primera dama? ¿Qué hablaste con ella? Bueno, yo me puse a bailar con ella, mi canción favorita. ¿Qué más hablaste con ella? Sí, bueno, bailamos, hablamos. ¿Parker decidió el disfraz, el atuendo que iba a lucir en Halloween o fue la madre? ¿Cómo fue ese momento de escoger el vestido para Halloween? No, yo le pregunté a ella de qué quería disfrazarse y ella inmediatamente me dijo, ¿qué me dijiste, Parker? Cuando te pregunté de qué querías disfrazarte. Michelle Obama, sí, ella decidió que quería ser Michelle Obama para Halloween. Y mi mejor amiga también quería ser Michelle Obama y nos disfrazamos y estaba afuera conmigo. Parker, no tenemos duda de que Michelle Obama, por supuesto, es una líder, es una lideresa mundial por sus pensamientos, por cómo se comporta, por cómo baila con niñas como tú, por supuesto. Quería preguntarte, ¿tú quieres seguir los pasos de la ex primera dama de los Estados Unidos? ¿Quieres ser como ella? ¿Quieres influir en tu país, fuera de tu país? ¿Tú quieres ser una influencia para otras personas como Michelle Obama? ¿Y quieres inspirar a otras personas como lo hace Michelle Obama? Sí, por supuesto. Sí, yo quiero. Yo quiero ser como Michelle Obama. Sí, yo le estoy diciendo que está casada con mi papá y él es mi vida. Y Parker, cuéntame algo. ¿Qué te dijo la primera dama Michelle Obama cuando te recibió, que te abrazó, que te dio la mano y que te vio a los ojos? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Michelle Obama? ¿Qué te dijo a ti? Bueno, yo llegué y me paré en sus zapatos. No estoy hablando contigo, estoy hablando con la gente aquí en la televisión. Yo me paré en sus zapatos, en los zapatos de Michelle Obama, me puse sus tacones y me puse a bailar con ella. Ahora, Parker, ¿sabía Michelle Obama, conocía la canción que tú le pediste que bailaran allí en su oficina? ¿Ella conocía a Taylor Swift? ¿Le gusta a Taylor Swift, al igual que a ti? Michelle sabía la canción Shake It Off, sí sabía, ajá. ¿Y ella sabía quién era Taylor Swift? ¿Taylor Swift? Sí, Michelle sabía quién era Taylor Swift. ¿Ella sabía esa canción cuando tú la viste? ¿Cuando viste a Michelle? Sí, bueno, yo no sé, pero ella estaba bailando. Parker, te voy a pedir que nos cantes un poquito de esa canción de Taylor Swift que tanto te gusta, que compartiste con Michelle Obama, y que nos bailes también un poquito de eso que hiciste, de ese baile que tuviste con la ex primera dama.
Bien, vamos a agradecer a Parker Curry, por supuesto a su madre, a su mamá Jessica, la acompañan en esta entrevista. Esta niña estadounidense compartió con la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, en su oficina, bailaron, cantaron y por supuesto ella ha ratificado el día de hoy, aquí en la tarde de NTN 24, que quiere ser como Michelle Obama. Ambas, gracias por estos minutos. Thank you. Chao, Gracias, chao. muchas gracias. Chao. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao, nene.